Muy bien, vamos a estar leyendo acerca de Primera de Pedro 1 y dice el apóstol Pedro: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Si pensamos en estas palabras y en estos deseos del apóstol Pedro, precisamente eso es lo que necesitamos. Gracia, misericordia y paz. Él solamente expresa aquí gracia y paz. Pero realmente nosotros en el Señor podemos actuar, lograr lo que sea que podamos lograr en la vida, hacer o movernos en la forma como podamos movernos solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan poderosa, es tan impactante, es tan indescriptible, incalculable, que a mí particularmente cada vez que escucho a aquellos creyentes que dicen favor inmerecido y lo definen así y punto, siento que se quedan cortos con su definición. Es cierto que es un favor inmerecido, pero es más que eso, porque la gracia actuando en nosotros es sumamente poderosa. La gracia en nosotros, esa gracia dada por el Señor hacia nuestras vidas, actúa de tal manera que nosotros estamos viviendo una realidad como otros que simplemente son seres naturales y no espirituales no pueden vivir. Una gracia que nos sostiene y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Salem, el Príncipe de paz. Príncipe de paz, y cuando estamos sostenidos por su paz, el mundo se puede estar yendo abajo, se puede estar cayendo, pero nosotros estamos en paz. Mantenemos la paz del Señor. Y hablando de paz, anoche fuimos al cine, mi esposa y yo, y un hermano de aquí de la congregación, Gabriel. Fuimos a ver los 3 episodios del 4, 5 y 6 de la serie Los Elegidos o The Chosen, porque era la última oportunidad que teníamos para ver ya antes que hoy se estrenaran los 2 últimos episodios para cerrar esa serie o esa temporada de la serie. Y fue una bendición ver finalmente, y spoiler para aquellos que, alerta de spoiler para aquellos que aún no han visto la serie, ver a cómo el soldado romano le dice: yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente envía la palabra. Para mí fue muy tocante porque en toda la serie se presenta a este gentil que es el que tiene más fe a lo largo de toda la serie, y él le dice: solamente di la palabra y yo estoy muy seguro que el muchacho va a sanar. Y qué bueno, qué bendición tenemos nosotros de que el Señor nos ha hecho hijos hijos a través de la sangre de Jesucristo. Israel recibió las promesas de Dios. Israel, hijos de Abraham concerniente a lo natural, a la carne. Jesús vino también como un israelita. Sin embargo, por medio de la fe también nosotros somos hijos de Abraham. Ayer decía que en el hebreo, piedra e hijos suenan de la misma forma, lo que sería un equivalente en español decir hijos e higos suenan casi parecido y casi se escriben igual. Entonces, qué bendición es nosotros poder ser hijos de Dios, poder habitar en la paz del Señor y contar con la gracia del Señor que hace en nuestra vida lo que ninguna otra cosa en la creación podría hacer. Buenas tardes, Joana, buenas tardes, gracias por conectarte con nosotros. Dice aquí, estamos en Primera de Pedro 1 y vamos ahora a leer el versículo 3, la esperanza de la vida eterna. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación.
La expectación es muy importante y yo puedo definirme dentro de mi humanidad como una persona que necesita ser más positivo. Yo necesito ser más positivo en la manera como reacciono muchas veces en mi humanidad, y de inmediato aquí la palabra del Señor me confronta y me anima a que tenga una actitud positiva, porque nosotros que por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con una gran expectación. Y nosotros, el tener una gran expectación quiere decir que también debemos de tener una actitud positiva. La actitud positiva va muy ligada a un corazón agradecido. Por lo tanto, con lo que he dicho, a través de los años de ir conociendo al Señor, he tenido que ir a aprendiendo, he tenido que estar aprendiendo una y otra vez a contentarme en medio de las dificultades, a ser agradecido porque las circunstancias podrían ser aún peor de lo que yo me imagino, que ya cuando uno pasa por dificultades y dice, wow, esto es lo peor que me puede pasar. Y no, nuestra actitud debe de ser de agradecimiento, nuestro corazón debe de ser un corazón que esté agradecido del sustento del Señor, y de cuando tenemos la actitud positiva, entonces nuestra expectativa es que Dios está a nuestro favor. Decía y he estado diciendo en todos estos días que la fe actúa en nosotros de acuerdo a la cantidad de fe que nosotros podamos tener. Le he estado diciendo a la congregación que ya el Señor nos ha dado esa fe y es nuestra labor completar esa fe. La fe es dada por Dios y nosotros, lo que nos ha sido dado, nos ha sido entregado, nosotros tenemos que guardar lo que se nos ha sido entregado. También le decía a la congregación, imaginen la ilustración de estar en un ring de boxeo o un cuadrilátero y está el enemigo allí esperando para atacarnos, y nosotros entramos al cuadrilátero, e inmediatamente nosotros entramos al cuadrilátero, ya se nos declara vencedor. Se nos entrega la faja de campeón, o en este caso la corona de campeón. Y lo siguiente que el enemigo va a hacer es que va a tratar de que nosotros le entreguemos a él nuestra victoria. Nosotros, el Señor nos hace más que vencedor. Inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo, por lo que dice aquí el apóstol Pedro, de que porque el Señor resucitó de los muertos, o porque Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos, entonces nosotros ahora tenemos o hemos nacido de nuevo, y en ese nacer de nuevo involucra que también nosotros hemos sido, que también nosotros hemos podido vencer. Nosotros ya hemos vencido porque hemos tomado la victoria de Cristo para nosotros. Al nosotros tomar la victoria de Cristo para nosotros, pues entonces nosotros somos más que vencedor. Somos más que vencedores. En ese nacimiento nosotros, al entrar a batallar por nuestra fe, ahora nosotros batallamos desde el ángulo o la perspectiva de que somos más que vencedores, pero el enemigo va a buscar todas las maneras para que nosotros les entreguemos nuestra victoria. Nosotros estamos en la mano del Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios, ni la muerte, ni la vida. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros tenemos voluntad propia. Nadie puede tomar de la mano del Señor a aquellos que le pertenecen, pero nosotros tenemos voluntad propia. Si nosotros no tuviéramos voluntad propia, entonces seríamos simplemente marionetas. Sin embargo, el Señor nos ha dado una voluntad, y en esa voluntad está de nosotros si nosotros decidimos permanecer fieles a Cristo o no, si nosotros decidimos permanecer junto a Él. Entonces, la gracia del Señor que nos ha sido dada
nos da la capacidad de nosotros poder retener lo que hemos recibido. En la gracia del Señor, nosotros también podemos crecer con la paz del Señor y nosotros podemos avanzar y vivir una vida que sea agradable a Dios, no solamente los domingos. Que el apóstol Pedro, cuando nos dice aquí en el versículo 3 de Primera de Pedro 1, que ahora vivimos con gran expectación, la expectación está ligada a la gratitud y que la gratitud tiene que ver también con la actitud del corazón. Cuando tenemos una actitud correcta, una actitud alineada a la voluntad del Señor, pues entonces tenemos un corazón agradecido, vivimos con gratitud y nuestra actitud entonces es positiva. Tener una actitud positiva también implica el vivir en el hoy con la esperanza de que Dios puede cambiar nuestras circunstancias presentes. Ayer mencionaba un poquito acerca de cuáles son nuestras mayores necesidades, pero que de todas nuestras necesidades, nuestra mayor necesidad es la necesidad de un Salvador. Y para aquel que no es creyente, que se pueda encontrar con este video, le quiero decir, ¿salvado de qué? ¿De qué es que me van a salvar? ¿Qué tanto es lo que dicen que me van a salvar? Nosotros tenemos un alma y como entes tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, nuestra alma, una vez nosotros terminemos nuestra jornada aquí en la tierra, va a partir a su destino eterno, a su destino eterno, y esa alma, conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra, llegará al cielo, a la morada celestial en Cristo Jesús, o llegará al infierno, el desecho eterno o el basurero eterno. Alguien que entrega su vida a Jesucristo es una persona que luego de que parta de esta tierra puede vivir con la expectativa y la gran esperanza de que vivirá para siempre y que podrá volver a encontrarse con seres queridos que, al igual que ellos, decidieron mientras estaban en la tierra vivir para Dios y aceptar al Señor Jesucristo. Ok, dice aquí, versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Una herencia que no tiene precio, decía los otros días, para todo lo demás. Hablaba acerca del caso de Mastercard y su campaña publicitaria. Para todo lo demás existe Mastercard, decía el anuncio a principio del año 2000. Pero la salvación no tiene precio. La salvación no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Cada vez que mi esposa en su canal de cocina recomienda o hace una receta o hay que guardar una parte de lo que se preparó allí o da el consejo, lo que resta lo puedes guardar, y ella siempre dice hasta por tanto tiempo. Dispones de algo, pero hasta por un tiempo limitado antes de que se dañe. Nosotros cuando compramos cualquier enlatado, cualquier dígase habichuelas, lo que sea, o suplemento, lo que sea, algo que venga enlatado, que venga en un frasco, siempre te va a traer una fecha de expiración. Las papas, lo que sea, cualquier cosa de la despensa siempre viene con una fecha de expiración, y entonces nosotros siempre estamos viendo, vamos a ver qué tiempo le queda a esto para que venza. Y cuando vemos la fecha de vencimiento decimos, sí, yo tengo la capacidad de consumir este producto antes de que expire. Sin embargo, nosotros cuando hablamos acerca de la salvación es una herencia, y esta herencia que no tiene precio está en un lugar donde no puede deteriorarse. Hay cosas, por ejemplo, que por más nuevas que sean, inmediatamente se sacan del plástico, comienzan a deteriorarse. Hay cosas en la tierra, por ejemplo, el uso de un vehículo. El vehículo se desgasta por el uso, pero el vehículo que no se usa también se desgasta por la falta de uso. Entonces, en el caso de la salvación, nosotros estamos de camino a heredar la salvación. Por lo tanto, vamos a llamarlo así o utilizar esta palabra para ilustrar el punto, no estamos utilizando aún la herencia que nos espera.
y como no la estamos esperando, pues entonces también el Señor, a través de su Espíritu, y el apóstol aquí, cuando escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos deja saber que a pesar de que aún nosotros no estamos utilizando esta herencia no se va a deteriorar. O sea que el momento que sea que nos toque llegar a la presencia de Dios, pues es en ese momento donde nosotros vamos a poder entrar en contacto con nuestra herencia de tal manera, de tal forma, de que vamos a recibir algo completamente nuevo, fresco, intacto y reservado para nosotros. Versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Está reservada para el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran o demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este versículo 7 le da continuidad al tema que estábamos hablando ayer. Ayer hablábamos del caso de la lengua. Decía, hay la lengua, y hablábamos acerca, la lengua fue el día anterior, tenía que ver con fuego también, pero ayer hablábamos de 1 Corintios 3, creo que era, y hablábamos de que en el día del juicio, nuestras obras serán puestas en el fuego, y que las obras que permanezcan son las obras que van a poner en evidencia las cosas que nosotros hicimos aquí en la tierra. El fuego se utiliza de múltiples formas y múltiples maneras a través de la Escritura, y el fuego al final lo que hace es que purifica. El fuego purifica, el fuego consume, el fuego elimina, el fuego santifica, el fuego empodera. Fuego, una y otra vez la Biblia habla acerca de fuego. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Para aquellos que dicen, Dios me ama, ¿cómo va a ser que me va a enviar al infierno? Sí, la persona que no ha sido consumida en vida por el fuego de Dios, bautizado en Espíritu Santo y fuego, pues entonces les espera un destino terrible, difícil. Una persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios, quien nos purifica, la palabra de Dios habitando en nosotros nos santifica. Necesitamos vivir en esa constante búsqueda de la presencia de Dios para estar llenos, purificados, santificados, apartados para Dios. Y de esta forma, entonces, cuando llegue aquel día, entonces nosotros, el fuego, entonces va a demostrar qué tan auténtica fue nuestra fe. Estas pruebas, las pruebas del presente, las circunstancias difíciles del presente, demuestran qué nosotros estamos haciendo, si realmente estamos confiando en el Señor, permaneciendo fieles al Señor, o si realmente nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, versículo 7, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. De la misma manera que el oro purifica y es probado, asimismo está siendo probada nuestra fe. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa
e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Qué gran bendición. El apóstol Tomás, cuando Jesucristo resucita y aparece a los discípulos por primera ocasión, Tomás no se encontraba allí. Luego pasan los días y el Señor vuelve y aparece, y ahora Tomás sí le ve. Y entonces ahí es donde Tomás realmente cree en Jesucristo, de que Él venció a la muerte y de que hay esperanza de vida eterna. Nosotros somos más bendecidos que Tomás, porque el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Nosotros somos bendecidos porque podemos creer en el Señor a pesar de que nosotros no le hemos visto. Dice la palabra aquí que incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y es por lo tanto, por esa salvación tan grande, por esa expectativa de vida eterna, que la palabra nos invita a vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios, una vida que cuando se ponga en balanza, las obras realizadas por medio de poner nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, demuestren que al haber pasado por el fuego de la prueba que se encuentra en esta vida, las circunstancias del diario vivir, las injusticias, las diferentes cosas que podemos llegar a enfrentar, que en medio de ellas, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nosotros elegimos vivir, reaccionar o atravesar el fuego de la prueba de una forma distinta a como lo haría el impío. El impío o el no creyente, como no tiene temor de Dios, como la palabra de Dios no habita en su corazón, pues entonces toma medidas, hace un accionar para buscar su propio beneficio. El impío busca la manera siempre de cómo salvarse. El impío busca la manera de cómo resolver el aquí y el ahora. El impío siempre busca la venganza. El impío busca la manera de hacer su reino aquí en la tierra y no tiene en consideración la eternidad. El malvado busca de continuo maquinar el mal, y cuando no se tiene temor de Dios, cuando la palabra de Dios no habita en nuestros corazones, pues es imposible nosotros poder vivir en santidad. Nosotros necesitamos ser recordados una y otra vez de que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros, nos ha dado una nueva naturaleza, tenemos ahora un nuevo espíritu, y en esa en eso que ha ocurrido, nuestras almas han sido salvas. En eso que se ha producido en nosotros, nuestras almas se han salvado porque Jesucristo hizo esa obra en nuestros corazones. Y ahora, llamados a vivir en santidad, no solamente las 2 horas o 3 horas que podamos sentarnos un domingo en la iglesia, sino que esta santidad tiene mucho más que ver todo el resto de la semana cuando yo no me encuentro en la iglesia. ¿Cómo me comporto cuando estoy en mi casa?
cómo me comporto cuando estoy en el trabajo, cómo me comporto cuando estoy en la escuela, en la universidad, cómo me comporto cuando estoy rodeado de diferentes tipos de personas que no necesariamente tienen mis mismos principios y valores. Cómo yo me dirijo en la vida, cómo yo actúo en la vida, cuáles son mis motivaciones. Todas estas cosas, su fundamento está en nuestra creencia. Hay gente que actúan de tal forma y a sus propios ojos lo están haciendo bien, pero todo esto está en su creencia. Lo que la persona cree, lo que es la creencia de la persona, hace que esta persona actúe de cierta manera. Hay personas que ellos piensan que por sí mismos son personas buenas, que ellos no le han hecho nada malo a nadie, que ellos pueden vivir en una vida perfecta y digna, porque como ellos se ven a sí mismos como personas de bien, pues entonces ellos no necesitan a Dios, no necesitan ser justificados en sus propios ojos, se ven así, y esa es su creencia. Hay otras personas que su creencia es otro Dios que no es nuestro Dios. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, y su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, como su Dios no es el Señor a quien nosotros servimos, pues entonces ellos manejan su manera de vivir basada en las filosofías humanas y en la sabiduría humana que ellos deciden abrazar. Una persona puede vivir bajo una filosofía humana hoy y mañana encuentra una nueva filosofía de vida y a manera de poder reinventarse o querer reinventarse u obtener los resultados que ve que puede conllevar o que puede producir vía el adquirir ciertos valores o ciertas creencias, pues entonces abraza otro tipo de creencia o una filosofía de vida y de una filosofía a la otra se le pasa la vida, pero al final, ¿cuál es el fruto o cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Qué bueno es recibir una herencia. Qué bueno es poder heredar cuando la herencia es buena. Hay personas que heredan deudas. Hay personas que heredan fortunas. Y qué bueno en el caso de los que heredan fortunas que no van a tener que trabajar todos los años que la persona quien le heredó tuvo que trabajar. Básicamente eso es una herencia. Nosotros no trabajamos la justicia que Dios demandaba. Sin embargo, al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues entonces hemos recibido junto con Él la herencia de la vida eterna. Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos y Él es el primer fruto de la nueva creación venidera del mundo venidero. Y nosotros somos una especie de primeros frutos de lo que ha de ser cuando se manifiesten todas estas cosas. Entonces nosotros que en Cristo Jesús estamos esperando por esta herencia, nosotros, a pesar de no ser justos, perfectos, pero en Cristo Jesús somos la justicia de Dios. Cristo Jesús nos ha justificado, Jesucristo ha hecho la obra por nosotros y nosotros entonces ahora lo que tenemos es una herencia esperando por nosotros. Al tener esa herencia esperando por nosotros, pues entonces somos más que bendecidos, porque tenemos esa herencia esperando por nosotros. Versículo 13 de 1 de Pedro 1. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué nos manda la palabra? A ejercitar el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos
porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. La buena noticia, el Evangelio, tiene esa capacidad, tiene ese poder. No existe ningún otro mensaje, no existe una filosofía humana, no existe nada en esta tierra que tenga la capacidad de producir salvación del alma. Solamente el Evangelio de Dios, quien nos fue dado a través de su Hijo Jesucristo, y el fundamento puesto por Cristo, y el fundamento de los apóstoles, y ahora nosotros sobre ese fundamento predicamos la palabra. A través de la palabra de Cristo podemos compartir buenas nuevas de salvación, tenemos esperanza de vida eterna, podemos decirle a otros que pueden vivir una vida santificada, una vida apartada para Dios, porque es la palabra, la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, decía el Señor Jesucristo. Esta palabra produce vida, esta palabra produce paz. Esta misericordia tan grande que nos ha sido dada por Dios para nosotros poder vivir para Él, para poder apartarnos para Él, no es de balde. ¿Por qué negarme a mis propios placeres? ¿Por qué negarme a las cosas que yo quisiera en mi humanidad lograr, alcanzar o participar? Porque al hacerlo, antes yo lo hacía por ignorancia. Pero hoy se nos ha revelado a través del Evangelio de que nosotros no necesitamos de estas cosas para vivir en esta vida y de que en la manera que nosotros ejercitamos el dominio propio, el control propio, pues entonces de esa manera nosotros podemos agradar a Dios y ser heredero de algo no perecedero. Algo no perecedero, sin fecha de vencimiento. La herencia que está preparada para nosotros en los cielos no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Y como no tiene fecha de vencimiento, podemos estar tranquilos, podemos tener gozo, paz y la esperanza que desde que lleguemos a nuestra morada celestial, vamos a recibir lo mejor de todo. Y es poder estar en la presencia de nuestro Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Yo quiero en este momento tomarme un momento para orar por ti, pedirle al Señor que abra tu corazón, que ahí donde estás toque tu vida, que tu vida sea transformada, sea cambiada, que si has escuchado estas palabras y en tu caso no eras creyente, yo oro ahora para que el Espíritu Santo te toque, para que en el nombre de Jesús tu vida sea cambiada, transformada por el poder de estas palabras del Evangelio.
tiene poder para salvación y vida eterna. Si ese eres tú y has creído en mis palabras de que Jesucristo resucitó de los muertos, pues te invito entonces a que digas esta oración junto conmigo. Es muy sencillo, no hay muchas cosas que hacer, porque al final la obra es el Señor que la hace, no nosotros. Así que solamente si creíste en tu corazón lo que acabo de compartir, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, lávame con tu sangre, perdóname de mis pecados. Yo te quiero servir todos los días de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame por medio de tu Espíritu a caminar en dominio propio, en control propio, para yo poder vivir en santidad y al final de mis días poder verte. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Ahora eres hijo, eres hija de Dios. Y lo siguiente que necesitas hacer ahora es comenzar a aprender de la palabra de Dios y aprender a orar. Muy importante estas dos cosas, porque son la práctica que yo le llamo como respirar, inhalar y exhalar. Inhalas la palabra de Dios y exhalas oración. Cuando inhalas la palabra de Dios, cuando te alimentas de la palabra de Dios, entonces comienzas a crecer en el conocimiento de Él. Y con ese conocimiento, entonces comienzas a expresar tu oración a Dios. Tenía un libro que se suponía que debió llegarme hoy, pero todavía no había llegado el momento de grabar este en vivo, que quería mostrarles, que habla acerca de orar, acerca de la oración, que es una de las metas que hemos estado hablando, conversando para este año en medio de nuestra congregación, la Comunidad Cristiana de la Calle Sur 7. El hacer es el ejercicio de orar. El proyecto congregacional se llama 24/7, orando en todo tiempo, orando sin cesar, clamándole al Señor por las cosas que necesitan cambio en nuestra vida, por las cosas que necesitan alinearse a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y necesitamos orar. El Señor nos dio en su palabra el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es para repetirlo, sino que es un modelo de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de nuestras oraciones. Y vamos a hablar en un siguiente video desglosando el Padre Nuestro y el porqué de cada parte de la oración modelo que el Señor nos dejó. Si es la primera vez que vas a leer la Biblia, te recomiendo que busques el Evangelio según San Juan, que comiences leyendo el Evangelio de Juan o el Evangelio según San Juan. Te pases el tiempo ahora leyendo el Evangelio de Juan, que cuando vayas a abrir tu Biblia y a leer, le pidas al Señor: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que voy a leer. ¿Qué quiere decir lo que voy a leer? Abre mis ojos y abre mis oídos para yo poder aprender, para yo poder adquirir entendimiento en la medida que leo esta palabra. También, una vez terminas el Evangelio de Juan, pues entonces te invito a que vayas a los demás evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, y te lees esos 3 evangelios y vuelve otra vez al Evangelio de Juan. Y puedes repetir una y otra vez la lectura de estos 4 libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Recomendamos la Biblia, nos gusta la Nueva Traducción Viviente, porque tienes palabra actualizada, llana, del lenguaje actual, como lo hablamos. Si es una Reina Valera, la versión 2015, actualizada, puedes leer esa también. Entonces, a través de la lectura de la palabra vas a crecer en el Señor, en el conocimiento de Él, y a través de la oración vamos a tomar unos cuantos días de estos en vivo para enseñar acerca de la oración. Necesitamos compartir ese conocimiento con muchos que todavía, aunque están creciendo, comenzando a dar sus primeros pasos en el Señor, todavía no saben orar. Ven a otros orar, pero ellos mismos no saben orar. Si ese es tu caso, pues entonces también quédate con nosotros en este canal, porque vamos a estar hablando acerca de eso próximamente, muy pronto. Así que ya sabes, el Señor nos llama a vivir una vida de santidad, no solamente los domingos, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino a diario. A diario necesitamos vivir en santidad. A diario necesitamos
ejercitar el dominio propio o el control propio para nosotros negarnos a los placeres que antes nosotros le dábamos rienda suelta o le dábamos cabida porque lo hacíamos en ignorancia. Hoy el Señor te ha hablado y te ha dicho que no necesitas vivir de esa manera, que debes procurar vivir en santidad, apartado o apartada para Dios, y que a partir de ahora tengas buena actitud, una expectativa y una esperanza de lo que se avecina, porque Cristo viene pronto y está más pronto que nunca y nosotros necesitamos estar preparados, preparadas, porque Cristo viene. Y si no ha llegado y nos toca partir antes de que Él venga, queremos llegar a la morada celestial y ser aceptados, recibidos, a pesar del fuego de la prueba, a pesar de las diferencias, de las dificultades de la vida, nosotros haber permanecido fiel a Él.